Bueno, ya regresamos a Familiarmente y mire usted, como hemos dicho, está con nosotros el doctor Roberto Peláez Martínez, el doctor Ángel Rubén Maldonado, psiquiatras de la Clínica de Neurociencias México-Cuba, a quienes damos las más cordiales bienvenidas el día de hoy. Primeramente, aquí tenemos al doctor Ángel Rubén. Buenas Doctor, tardes. ¿cómo estás? Gracias, Bienvenido. Federico, por Tenía la rato que invitación. no estaba con nosotros, ya había estado, ¿verdad?, acá en la entrevista, y bueno, ya lo reingresamos. Ya el doctor Peláez ya quiso que viniera. No, no es cierto, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Como siempre, qué gusto estar con nosotros aquí. Y el día de hoy, fíjate, nada más tenemos un tema muy interesante, porque acá a lo mejor por la cultura, por la forma de nuestra vida, el estilo de vida que tenemos aquí en Sonora, somos muy buenos para comer. Pero también hay personas que tienen problemas serios con la forma de comer. Hay otras personas que no comen nada, como decíamos al principio, y son personas que padecen la anorexia. En este caso, uno de los trastornos alimenticios es el atracón. ¿Verdad? ¿Estoy en lo correcto? El Así atracón, es. así se le llama, atracón, así se le es, dice. de hecho el nombre científico. Ajá. Y esto es algo nuevo, es un paradigma en la psiquiatría, porque a partir del 2013 la Asociación Psiquiátrica Americana incluye dentro de los trastornos de la alimentación el trastorno por atracón. Antes del 2013, digamos que el diagnóstico formal o científico no existía, pero en base a la observación con muchos pacientes que tenían este tipo de conductas, se estableció, entonces ahora se conoce que es un problema médico en el cual la persona tiene episodios en los cuales come en demasía, y durante el episodio incluso siente la sensación de que pierde el control de lo que está comiendo, y llegan a sentirse, culmina el episodio cuando la persona se siente incómodamente llena y mal. Totalmente. Exacto. Precisamente. Doctor Peláez, bienvenido, doctor Roberto, como siempre. Ahora sí, ¿cuáles son las características de los trastornos alimenticios y cuáles son los trastornos de la alimentación? Los trastornos de la alimentación son la anorexia nerviosa, la bulimia y el atracón, como manifestaba el doctor Maldonado. Las características comunes en este caso de la bulimia y la anorexia, básicamente es que la característica que tiene es que la persona tiene una preocupación excesiva. Empieza a veces como preocupación mínima y va aumentando y se convierte a veces hasta en una obsesión de la superficie corporal y de su peso. Es la característica general. Está viéndose ahí como que la cuestión del peso sobre todo, ¿no? Exactamente, se convierte, inclusive el peso para algunos, en el caso de la anorexia, se convierte el aumentar de peso hasta inclusive como fobia. Lo que sucede es que en estos trastornos a veces la familia no se percata ni las amistades, porque por ejemplo empieza de forma poquito a poquito, y llega el momento que pide pensar que es lo normal, la vida poquito a poquito no por pasa ejemplo, nada. en la anorexia, la persona llega a tomarle fobia a estar obeso, a estar gordo, gorda, llega ¿no? a tener una fobia a esto. Y además, y otra situación es de característica de ellos es la forma irregular de alimentarse estas personas. Se alimentan de una forma muy irregular. Uno por no querer comer y el otro por el exceso de comer, que muchas veces no lo hacen, no es de profesión. Ahora, el que sí hay que aclarar algo, que en la anorexia no se come de forma voluntaria. El individuo decide no comer de forma voluntaria y va empezando, y llega el momento que esto se condiciona como un reflejo que al parecer parece que no tiene apetito y llega a perder hasta un 25% de su superficie corporal. Doctor Maldonado, precisamente hablando de lo que es la anorexia, la principal característica que nos dice es el miedo a comer, el no querer comer. ¿Es esa la característica principal de la anorexia? De hecho, es curioso lo que ocurre en la anorexia. De hecho, el nombre anorexis significa pérdida del deseo o pérdida del hambre, que evocaría o nos daría a entender que pareciera que la persona pierde el hambre. No ocurre eso. La característica central es un miedo excesivo acerca del peso corporal, y las personas incluso sienten hambre, pero restringen su ingesta de alimentos a niveles muy extremos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que padecen anorexia, que llegan a comer nada más media manzana diaria, o cuentan los chícharos que comen, o hojas de lechuga. Entonces restringen demasiado su ingesta y eso les provoca un estado de malnutrición.
de Que malnutrición. hace que vaya perdiendo peso, energía, fuerzas y ha llegado hasta incluso hasta la muerte. Exacto, de hecho, de los trastornos psiquiátricos, uno de los trastornos con mortalidad más elevada es la anorexia. Doc, ¿podríamos Así considerar, por ejemplo, la bulimia, se considera como trastorno alimentario la bulimia o es... También cómo? la bulimia, una de las características centrales es este miedo a engordar. Pero en la bulimia la característica que lo diferencia de la anorexia es que son personas que tienden a presentarse en la clínica con un peso ya sea normal o elevado y tienen a atender estas conductas de atracones, pero ellos tienen las conductas compensatorias que es después vomitan o usan laxantes o usan medicamentos para bajar de peso, etcétera. Muy bien. Ahora, hablando precisamente de atracones, doctor, platíqueme, ¿qué es un atracón alimentario? Es como así nosotros lo vemos de decir, caray, ¿me voy a hartar? ¿Ese es un atracón? El atracón es un episodio que es muy delimitado en el tiempo. Por lo general se da, Federico, cuando una persona se encuentra bajo mucho estrés. Por ejemplo, puede ser estrés laboral, problemas de familia, cualquier tipo de estrés. Y entonces la persona tiende al comer como para calmar o aliviar ese estado emocional. De hecho, por ejemplo, muchas personas tienen disgustos o están pasando por problemas de divorcio, etcétera, y tienen esta conducta de que con comida tratan de aliviar estos estados emocionales y durante el episodio de que están comiendo tienen ellos una sensación de que pierden el control de lo que están comiendo. Entonces el paciente dice, pues para cuando ya acordé, ya me acabé medio refrigerador, entonces después viene una sensación de culpa, viene una baja autoestima porque esto se relaciona con obesidad. A lo contrario de lo que ocurre con la anorexia y la bulimia, que se relacionan con malos estados nutricionales, el trastorno por atracón es el trastorno oculto en las personas con obesidad. Y esto es bien interesante porque muchas de las personas que sufren de sobrepeso u obesidad están cursando con trastorno por atracón, nunca se lo han diagnosticado, nunca se lo han tratado y tiene solución. Entonces cuando ellos se tratan su trastorno por atracón empiezan a reducir de peso porque dejan de tener estas conductas, pues estos atracones. Entonces, por lo que me dices tú que las personas que tienen sobrepeso tienen este episodio de atracón, ¿quiere decir que el índice es muy alto de las personas que tienen este padecimiento? Exacto. No quiero decir que todo el que tenga sobrepeso tiene atracón. Exacto. De hecho, hablar de obesidad es un problema muy complejo. Hablar de obesidad, aquí nos podemos amanecer. Pero podría yo decir, sin temor a equivocarme, que de un 30 hasta un 60% de personas que tienen obesidad pueden estar cursando con trastorno por atracón y que se pueden tratar y que pueden resolver el problema. Doctor Maldonado, ¿cómo puede uno, esto se tiene que diagnosticar, se tiene que acudir a una persona especialista para poder determinar que efectivamente a uno teniendo obesidad se tiene este problema de atracón? Exacto, el experto en trastornos de alimentación es el psiquiatra y el psiquiatra es el que determina si la persona cursa o no con trastorno por atracón y de ahí, si cumple los criterios diagnósticos, se inicia un tratamiento. ¿Estos criterios son muy definidos para decir sí, que exacto. Básicamente es la presencia de atracones, definido como el atracón, como lo que ya les comenté. También tiene que haber estos episodios de atracones por lo menos durante 3 meses y mínimo 2 veces a la semana. Es decir, es una cuestión repetitiva, ¿no? Ya es una conducta que va perdurando. La persona que padece este problema, ¿se da cuenta de ello o alguien lo tiene que ver? ¿Te está saliendo, te estás pasando? ¿Se da cuenta de ello o no? Culturalmente no. Culturalmente es algo incluso aceptado. Aquí los sonorenses tendemos a comer bastante. De hecho, esta cuestión cultural, la pregunta típica de ¿ya te llenaste? Sí, ya te llenaste, es esas como sentir, mamás, ¿no? Pero ya te sientes así como que el estómago ya está repleto. Entonces, culturalmente los sonorenses tendríamos mucha dificultad para darnos cuenta. Además, no está mal visto que una persona coma mucho. Claro que cuando ya hay problemas de sobrepeso y de obesidad, ya es cuando la gente empieza a batallar,
empieza a recurrir a todo tipo de remedios, de medicamentos, de dietas, Fibras, que no sé a qué. veces hasta cirugías, pero porque ya es una complicación la obesidad de un problema no tratado, por decirlo así. Bien, cuando no está bien tratado, digo porque qué bueno que lo dice, que estos síntomas o estos episodios en los cuales no se puede dar cuenta es tener estos atracones 2 veces por semana y durante ¿cuánto tiempo, perdón? Más o menos? Por lo menos 3 meses. Por lo menos 3 meses, ya se puede considerar atracón. Si alguien ve en una persona estos comportamientos o siente que ha pulsado uno mismo por esos comportamientos, es necesario ir con un médico psiquiatra. Pero lo que hacemos nosotros es que muchas veces al cursar con un tipo de atracones que come mucho, obviamente nos lleva a una consecuencia del sobrepeso. Y uno dice, pues voy con el nutriólogo, ¿no? ¿Está bien esto o no? Claro, claro que está bien acudir con el nutriólogo Pero, y de llevar una alimentación balanceada. Pero si, por ejemplo, esta información llega a estas personas que probablemente pueden estar teniendo este problema y si su alimentación, si han tenido episodios así, en los que sienten que pierden el control de lo que comen. Sobre todo son episodios, Federico, en los que la gente busca alimentos que son muy calóricos, panes, azúcares, helados, refrescos, tortillas. Son sí, alimentos cierto. que se les conoce como altamente palatables, que son alimentos que tienen muchas calorías y son los que la persona busca durante el episodio del atracón. Caray, pues digo, qué tan claro nos está platicando, pero también qué tan difícil, qué tan complicado. Primero, que una persona que está cursando con este problema se dé cuenta que efectivamente lo tiene. Y segundo, el hecho que por cultura nosotros, pues come mucho, es normal, es habitual. Y pues bueno, ¿sabes qué? Ve, ponte esto, ve, ponte lo otro, o ve con el nutriólogo. Pero es un problema que una vez que ya se diagnostica, tiene tratamiento afortunadamente. Tiene tratamiento. ¿Cómo es este tratamiento? Pues el tratamiento, mira, el modelo de trastorno por atracón está muy relacionado con un modelo que se le conoce científicamente como adicción a los alimentos. Y hay fármacos que van a ayudar a que esa persona reduzca el impulso por la búsqueda del alimento. Ya hay varias terapias farmacológicas disponibles, que muchas de estas terapias farmacológicas son nuevas en nuestro medio. De hecho, no muchos médicos están tratando, te digo, esto es un paradigma nuevo, Sí. pero yo, por ejemplo, les comparto que he tenido pacientes con mucho éxito y que cuando llevan su tratamiento como debe de ser, llegan a bajar de 3 a 5 kilos por mes. Ah, caray. No es algo espectacular y no se está vendiendo algo milagroso. Sí. Pero, por ejemplo, bajar 10 kilos en 2 meses es algo que es muy, muy difícil. Y bueno, este tratamiento, una vez que se tiene el problema del atracón, ¿ese tratamiento es por siempre o llega el momento en la que tú como psiquiatra le das de alta? Sí, fíjate, esta pregunta es bien interesante porque el trastorno por atracón, cabe hacer la aclaración, de que, por ejemplo, la anorexia y la bulimia ocurren en los adolescentes, casi siempre va a ocurrir en el adolescente. Sí. Pero el trastorno por atracón es el trastorno de la alimentación, el más frecuente en el adulto productivo. ¿Y por qué si es más frecuente apenas, vamos a decir, viene resurgiendo como Sí, como es tal? como te comento, es un cambio de paradigma en la ciencia a nivel mundial. Como te comentaba, a partir del 2013 dice la Asociación Psiquiátrica, hay problema. Estas personas no se están alimentando bien, pero es debido a una cuestión que tiene que ver con los centros de la recompensa y a nivel emocional. Son personas, los que tienen trastorno por atracón, son personas que cursan con mucho estrés, a veces con problemas emocionales, que como te digo, se traduce en el alimentarse. En alimentarse de más, en llegar a un problema grave. Así Fíjate es. nada más qué buen tema nos han traído el día de hoy. Y lo importante es esto, ¿no? Que tiene que diagnosticar y una vez diagnosticado un tratamiento que le puede resultar a usted muy benéfico, o más bien que le va a resultar benéfico para su salud. Y como bien lo dices, este tratamiento pues puede durar determinado tiempo hasta llegar a... Perdón. Sí, el tratamiento se tiene que individualizar. Ya. Uno a veces quisiera que este tipo de problemas con 7 días... Y se acabara, sí, ¿no? Sí, pero por lo general son tratamientos que van de meses, a veces hasta un par de años, y que la persona logra controlar su conducta alimenticia
tener un peso normal y después de ahí se va gradualmente soltando, por decirlo así. Sí, como todo tratamiento psiquiátrico, ¿no? Como todo tratamiento psiquiátrico no es de un día para otro, lleva su tratamiento, va bajando dosis, etcétera, etcétera. Puede llegar 3, 5, 4 meses o un año, y al término del cual sí se le puede dar de alta. Exacto. Pero obviamente después con una cierta, no sé, revisión. Sí, se tiene que individualizar, perdón. Hay pacientes que no van a volver a ocupar atención, pero hay otros que sí. Además, en el trastorno por atracón se ve que hay una alta comorbilidad. Es gente que tiende a sufrir de depresión, trastornos de ansiedad, trastorno de ir a los casinos, que es la ludopatía. También, exactamente. Sí, porque esto lo que comparte en común es el control de los impulsos. Es lo que tiene en común este grupo de trastornos. Caray. Pues bueno, afortunadamente, incluso para ello también, para acción de ludopatía también tienen tratamientos, ¿verdad? ¿O no? Claro. Sí. También hay, fíjese nada más, es importante porque día con día vemos, nosotros, es en serio, créamelo, usted, no le estoy diciendo alguna mentira, usted lo ha visto, que en muchas partes donde se juegan ese tipo de cosas, de apuestas, están llenas por completo y dices tú, caray, esto no puede ser cierto. Están perdiendo mucho dinero, se están yendo en el viaje y eso es una enfermedad, ¿no? Y eso qué bueno que también lo comenta, que también se puede tratar este problema con el juego, ¿no? Ahí en la clínica, que estamos viendo por cierto en pantalla, donde le van a atender con muchísimo gusto el doctor Roberto Peláez y el doctor Ángel Rubén Maldonado, son psiquiatras en la Clínica de Neurociencias México-Cuba, que está en la PITIC. Mire usted, ahí está apareciendo en pantalla, también recordando que ahí en la Clínica de Neurociencias, pues, se internan pacientes para estudios y tratamientos, siendo las características que los pacientes que se internan es voluntariamente y con decidido a resolver su problema de salud. También hay consultas externas o ambulatorias, como en este caso lo hemos platicado hoy, y para mayor información llame a los teléfonos que aparecen ahí en la pantalla o visite la página de Facebook de la Clínica de Neurociencias México-Cuba, que está ahí, ¿verdad? Clínica Neurociencias México-Cuba, para que usted tenga mayor información y por supuesto tenga la oportunidad de consultar. Este es su correo, ¿no, Doc? Doctor Roberto Peláez, y que si también, que la última pregunta para el doctor Maldonado es que este problema, ahora que ya lo está tratando como tal, ¿es muy alto el índice que se tratan de las personas que se acercan o es todavía bajo? Te comparto que tengo muchos ya tengo muchos pacientes que han acudido a consulta que se les ha detectado el trastorno por atracón y que ahorita están encantados con el tratamiento porque el tratamiento regula ese impulso hacia la comida. Entonces es gente que muchas veces la gente hace dietas. Y llega un momento que la dieta se sale de control. Es decir, estaba comiendo mi lechuguita, mi atún, y de repente se llegó un fin de semana y bueno, la carne asada, el pastel, y tienen sus episodios de atracón. Y entonces ahí pierden mucho de lo que llevaban ganado. Entonces, cuando se someten a tratamiento, ya hay un control voluntario, digamos, de lo que es el deseo de comer con la parte cognitiva de la persona que dice, no, pues ya, tengo que modular mi forma de alimentarme y lo pueden lograr. O sea, ahorita que afuera del aire, platicamos con el doctor Roberto, decía, doctor, pues es que está a las 24 horas. En este caso, por ejemplo, se puede presentar síntomas así como de ansiedad por querer a lo mejor entrarle al alimento fuerte. ¿Hay una línea de ayuda? ¿Es en 24 horas igual, así es cierto o no? No, yo lo que les recomiendo es, siendo muy objetivos, pues no es un problema que ponga en riesgo la vida de la persona. Para ser sincero. Pero sí es un problema que afecta mucho la calidad de vida de la persona y sobre todo lo que es la autoestima, ¿no? Sí, también. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues queremos agradecer mucho, doctor Roberto Peláez, ¿verdad? Y también al doctor Ángel Rubén Maldonado, ambos psiquiatras, ¿verdad?, de la Clínica de Neurociencia México-Cuba, que nos acompañan el día de hoy con ese interesante tema que es precisamente el atracón, uno de los, ahora sí, de los trastornos alimentarios más comunes, tan común, sobre todo aquí en nuestro estado, donde estamos acostumbrados, mira, así como nuestra mamá, te sirve un platote, te lo comes bien rico porque es tu mamá quien lo cocina, y ahora te otro poquito más, mijito, sí, mamá, un platito más, y te vuelve a servir, y pues por no quedar más te lo comes, ¿no? Felicidades a todas las mamás. Felicidades a todas las mamás, que se la pasen muy bien, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, no se pierda tanto, doctor Roberto Peláez, como siempre, es un gusto saludarle, y esperemos verlo pronto por acá, ¿está bien?
¿Algo que sea agregar, doctor? No, todo. ¿Todo bien? Completo. Muy bien. Se quedó serio el doctor Roberto Peláez. No, no es cierto, bien. Gracias, doctor Roberto Peláez. Nos damos una pequeña pausa, regresamos, estamos en Familiarmente.